Estimados estudiantes, vamos a iniciar con la sección 3 del tema de ácidos y bases. Como vimos en las secciones anteriores, la concentración de los iones hidróneo e hidróxido se puede obtener de su relación con la KW. Sin embargo, trabajar con cantidades molares puede ser confuso. Por eso se diseñó la escala de pH que permite ver el grado de acidez de las sustancias, pero en un rango de valores que normalmente va de 0 a 14. En ese caso, si el pH es menor a 7, la sustancia es ácida. Si es igual a 7, es neutra, y si es mayor a 7, se considera básica. Veamos el siguiente ejercicio. Identifique las siguientes disoluciones como ácidas, básicas o neutras. Para ello debemos recordar lo que hemos aprendido en el transcurso de esta sección. En el caso de la disolución A de ácido clorhídrico pH 1.5, es una disolución ácida. En el caso de la B, de fluido pancreático, cuya concentración de iones hidróneo es 1 por 10 a la menos 8, es una disolución básica. La C, que solo tiene el pH igual a 7, es una disolución neutra. Y la D, cuya concentración de iones hidroxilo es igual a 3 por 10 a la menos 10, es una disolución ácida. El pH se relaciona con la concentración molar de iones hidróneo por la siguiente ecuación, en donde el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones. En el siguiente ejemplo se puede observar cómo si nosotros tenemos la concentración de los iones, solo tenemos que agarrar el menos 4 y colocarlo entre los corchetes. Esto nos va a dar el menos el logaritmo. Por lo tanto, el pH final es igual a 4. Realicemos el siguiente ejercicio. Determine el pH de una disolución de iones hidróxido 1.0 por 10 a la menos 5 molar. Como paso número 1, vamos a escribir la ecuación de la KW, en donde igualamos al producto de la concentración de ambos tipos de iones igual a 1.0 por 10 a la menos 14 molar. Como paso número 2, despejamos la concentración de los iones hidróneo y realizamos el cálculo, donde la concentración de los iones hidróneo es igual a la KW entre la concentración de los iones hidróxido, lo que nos da un valor de 1.0 por 10 a la menos 9 molar. Como paso número 3, calculamos el pH con la ecuación que ya conocemos. Esto nos da un valor de 9. En la siguiente figura se puede ver la relación de los iones hidróneo, hidróxido y el pH. Como se puede observar, a pHs ácidos, la concentración de los iones hidróneo tiende a ser alta en comparación con la concentración de los iones OH. Esto se mantiene a lo largo de toda la tendencia del pH. En base a la relación de las concentraciones de iones y el pH, también podemos calcular los iones a partir del pH respectivo. Veamos el siguiente ejemplo. Para una disolución de pH igual a 3, calculemos la concentración de iones hidróneo a partir de la ecuación que nos dice que es igual a 10 a la menos el pH. Solo sustituimos el pH que nos dan en la ecuación y obtenemos de esta manera el resultado que nos da que la cantidad de iones hidróneo es igual a 1.0 por 10 a la menos 3. Hagamos los siguientes ejercicios. El número 1 nos pide que calculemos la concentración de iones hidróneo de una disolución de pH igual a 10. Para ello vamos a utilizar la ecuación en que relacionamos la concentración con 10 a la menos pH. En este caso sustituimos el pH que nos dan, que es 10, dentro de la ecuación y obtenemos finalmente el valor de la concentración, que es 1 por 10 a la menos 10. En el segundo ejercicio nos piden que calculemos la concentración de iones hidróxido de una disolución de pH igual a 2. Con ese pH nosotros podemos calcular la concentración de iones hidróneo que existe en el medio a partir de la ecuación que utilizamos en el ejercicio anterior. Para ello podemos ver que la concentración de iones hidróneo es igual a 1 por 10 a la menos 2. Pero nos están solicitando la concentración de iones hidróxido. Por eso tenemos que utilizar la ecuación de la KW para despejar
la concentración que se nos está pidiendo, que en este caso tiene un valor de 1 por 10 a la menos 12 molar. Existen ciertas reacciones que son características de los ácidos y las bases. Vamos a ver la primera, que consiste en la reacción de los ácidos y metales. Los ácidos reaccionan con metales como sodio, potasio, calcio, magnesio, aluminio, zinc, hierro y estaño para producir hidrógeno gaseoso y una sal del metal, como se puede ver en las siguientes reacciones, en la cual el potasio reacciona con el ácido clorhídrico para formar el cloruro de potasio, que es una sal, y el hidrógeno. De igual manera, el zinc reacciona con el ácido clorhídrico para formar el cloruro de zinc y liberar hidrógeno producto de la reacción. Otro tipo de reacción sucede entre los ácidos y los carbonatos y bicarbonatos, que tienden a producir en todos los casos dióxido de carbono, sal y agua. Veamos las siguientes reacciones. El ácido clorhídrico reacciona con el carbonato de calcio para producir el gas, la sal y el agua. De igual manera, el ácido clorhídrico va a reaccionar con el bicarbonato de sodio para producir dióxido de carbono gaseoso, la sal respectiva de cloruro de sodio y agua. Otra reacción se produce entre los ácidos y los hidróxidos. Esta reacción se conoce con el nombre de reacciones de neutralización. En este caso, los ácidos y bases reaccionan para producir la sal respectiva y el agua, como se puede observar en la siguiente figura. Se forma agua por la siguiente relación y se forma la sal respectiva por la siguiente relación. En una reacción de neutralización, las especies se pueden escribir como iones. Esto es lo que se conoce como la ecuación iónica neta. Si eliminamos los iones que se presentan a ambos lados de la ecuación, obtenemos la ecuación iónica neta, que nos da las especies que participan en la neutralización. Veamos lo siguiente, cómo se eliminan los iones cloruro de cada lado de la reacción y los iones sodio. De esta manera, solo nos queda los iones que participan de la neutralización, que es el ion hidrógeno y el ion hidróxido, para formar agua. Para balancear las ecuaciones de neutralización hay que seguir algunas reglas. La primera de ellas es que tenemos que escribir la reacción completa. Segundo, ajustamos los H más del ácido con los OH de la base. Tercero, ajustamos el agua con los H y los OH. Y como cuarto, ajustamos la sal. Entonces, veamos la siguiente reacción química. Primero escribimos la reacción completa. Veamos cómo el OH se une con el H para formar el agua y el magnesio con los iones nitrato para formar el nitrato de magnesio. Seguidamente ajustamos los H del ácido con los OH de la base. Vean que aquí solo tenemos 1 y aquí tenemos 2. Por esa razón es que agregamos un 2. Seguidamente ajustamos el agua con los H y con los OH. Vemos que aquí tenemos 2 H's. De este lado tenemos 4. Y aquí tenemos un oxígeno, y de aquí, de este lado, tenemos solamente 2. Por esa razón, agregamos un 2 a la ecuación, que nos queda debidamente balanceada. Veamos que solo existe un ion magnesio de un lado y que existen, en este caso, 2 iones nitrato, y de este lado tenemos los 2 iones nitrato. De acuerdo a lo estudiado, completemos y ajustemos las siguientes reacciones. Veamos la primera. En este caso, el magnesio desplaza al H del ácido clorhídrico para formar hidrógeno y formar la sal respectiva. Para verificar que esté balanceada, lo primero que hacemos es ver que la cantidad de H's de un lado equivalgan a la del lado siguiente. Por esa razón es que tenemos que agregar 2 moles al ácido clorhídrico para que equivalgan a la cantidad de cloruro de un lado y de hidrógenos. Veamos la segunda ecuación. En este caso se forman las especies bromuro de magnesio, CO2
y agua. Para balancearla seguimos las reglas que vimos anteriormente. Primero vamos a balancear los iones H+, para que queden con la misma cantidad de H's que existen en el agua. Balanceando eso es suficiente para que quede toda la reacción equilibrada. En la reacción número C, vemos cómo el H del ácido clorhídrico se debe reaccionar con el H del hidróxido de aluminio, para formar agua. También se forma la sal respectiva de cloruro de aluminio. Para balancearlas, solo agregamos 3 moles al ácido clorhídrico para tener finalmente balanceados el cloro. Y agregamos 3 moles al agua para poder balancear los H's que existen en toda la reacción y también las aguas. Estimados estudiantes, hemos finalizado la sección 3 del tema de ácidos y bases. Los invitamos a continuar con la sección siguiente.